se puede. Pero ahorita pasó con eso. Ya no, Excelente, me ocupa. Ay, Dios. Buenas, buenas, ¿cómo les va? Mucho gusto saludarlos. Ya están conectados algunos. Estamos puntualísimos, ¿verdad? En el tema del día de hoy, semana 15, Derecho Notarial 3. Voy a traer mis documentos para iniciar. Vamos a alejar un poquitito la pantalla. Están preguntando, ¿verdad? Por quién tiene, dice, un memorial de amparo. Bueno, ¿estamos listos entonces? ¿Cómo está la transmisión por el otro lado? ¿Les parece que está bien o creen ustedes que hay que mejorarla? Hoy, semana 15, antepenúltima semana, ¿verdad? Con ustedes, antepenúltima. La próxima semana tendríamos que platicar un poco de los... Aquí está la última semana. Vamos a platicar la próxima semana y última semana del curso de los contratos mercantiles. Dice contratos mercantiles típicos. Y platicar un poquito de las obligaciones previas, instantáneas y posteriores de los contratos. Pero en sí nos toca revisar un poquito la sociedad anónima, la modificación de la sociedad anónima, la fusión de sociedades mercantiles, fideicomiso y edición. En realidad, la última semana, para haber tocado tan de un pincelazo el derecho mercantil, pues es mucho el derecho mercantil. Muchas gracias, Karen, le agradezco mucho. Es un tema grandísimo el derecho mercantil. Recuerden ustedes que tenemos un código completo que nos explica bastante derecho mercantil. Sin embargo, pues el programa de la U está dedicado a una sola semana, hora y media, ¿verdad? Hay muchas incidencias en derecho mercantil. De hecho, yo la tarea número 2 que les envié, les envío también los criterios registrales, tanto de la propiedad como el registro mercantil. Y en esos criterios mercantiles, pues, si ustedes ya lo leyeron, se hicieron su tarea número 2, se pudieron haber dado cuenta de que son criterios para recibir las escrituras de sociedad. Porque muchas veces el Código de Comercio o el Código Civil, si es que vamos a utilizar algo de él, nos ayuda a poder faccionar los instrumentos públicos, pero a veces nos quedamos un poco cortos en algunos requisitos que nos faltan llenar en los instrumentos públicos, y cuando nos quedamos cortos en los requisitos vienen los rechazos de los registros, ¿verdad? Y un rechazo no es una cosa del otro mundo. Un rechazo es algo tan normal que les suceda a ustedes cuando llevan un documento. Y hablando ya de la identificación de persona, un rechazo, pero es en sí como una demanda defectuosa, ¿verdad? En la vía jurisdiccional, en donde lo que busca la demanda defectuosa es sanear el memorial inicial, sus incidencias y todo lo que se pide.
Igual es un rechazo de un instrumento público, lo que busca es sanearlo, limpiarlo y evitar que ese documento o ese instrumento público pueda ser objeto de nulidad o de falsedad, o que en el peor de los casos ese instrumento público pueda provocar un descalabro, una cuestión gravísima en una familia, en una persona, dinero, perder dinero. Un contrato mal hecho nos manda a perder sumas de dinero fuertes, ¿verdad? Entonces, para eso sirve. ¿Saben qué están preguntando mis niñas aquí? Muchas gracias. Ahí está Katherine también. Entonces, para eso es que sirve un rechazo. Pero en la práctica, cuando estamos en el bufete, no queremos un rechazo, porque lo que nosotros queremos es hacer el instrumento público, mandarlo a inscribir y poder cobrar nuestros honorarios, ¿verdad? Porque, pues, si trabajamos del bufete, tanto la abogacía como el notariado, no podemos nosotros vivir de aire, pues no podemos vivir de buenas tardes, de consultas, tenemos que cobrar honorarios. Y el rechazo genera atraso en el cobro de honorarios porque todos los notarios, casi todos los notarios, hacemos un cobro inicial de un 75% y nos quedamos esperando un 25% del cobro. Pero cuando sucede este tipo de situaciones, pues ese 25% nunca lo vamos a mirar, ¿verdad? En sí, este curso de Derecho Notarial, pues es simpático porque están ustedes desde su casa, desde su bufete, están ustedes dedicados a hacer notariado y a cobrar sus honorarios profesionales. Hoy vamos a platicar de la identificación de persona. Es un tema bastante corto, es un tema que yo creo que en 10 minutos lo puedo desarrollar. Sin embargo, hay otros temas que los que vamos a hablar. Porque si la identificación de persona se refiere a los nombres y apellidos de una persona, hay otros temas notariales que también se refieren a los nombres y apellidos de las personas y que tienen íntima relación con el único tema del programa de identificación de tercero. Yo agregué, y es parte del examen, que ya los exámenes finales ya se fueron, ya hoy corroboré que ya fueron llevados a la sede. Yo coloqué en mi clase de hoy la identificación de tercero o acta de notoriedad que aprendimos en Derecho Notarial 2. Yo coloqué también en mi clase de hoy la rectificación de partida de nacimiento, que también refiere a los nombres y apellidos de una persona. Y al mismo tiempo también les coloqué el cambio de nombre. Las tres situaciones, la identificación de tercero, la rectificación de partida de nacimiento y el cambio de nombre, son temas directamente que ustedes van a tener a bien desarrollar el próximo semestre. Con esta antepenúltima clase, yo doy inicio a su próximo semestre, a su 10º semestre. Los tres temas, la identificación de tercero, la rectificación de partida de nacimiento y el cambio de nombre, todo eso se trabaja fuera del protocolo. Todo eso se trabaja con actas notariales, con resoluciones notariales, con notificaciones notariales. La identificación de persona es dentro del protocolo. Todo se hace con testimonio, con primer testimonio. La diferencia entre las dos también es el tiempo que se van a llevar ustedes para resolver una y otra situación. En cuanto a la identificación de persona, ustedes la hacen hoy, la inscriben mañana y se acabó. La identificación de tercero, la rectificación de partida y el cambio de nombre es jurisdicción voluntaria. Es decreto 5477 del Congreso de la República. Yo digo que ustedes
ya tuvieron a bien ubicar este decreto 5477, casi en todos los códigos de notariado aparece al final del código notarial, casi en todos aparece así. Entonces yo digo que ya ustedes lo ubicaron, ¿verdad? Ya lo tienen ahí, el sábado y el domingo hice referencia a eso. Los tres temas, entonces, después de la identificación de persona, forman parte de su identificación, de su curso de Derecho Notarial 4. Hay una invitación en el chat en donde les están diciendo que si pueden recibir unas conferencias del doctor Neri Muñoz, y es preciso, yo no me di cuenta cuándo eran o van a ser. Yo espero que todos hayan ingresado a esa plataforma o ingresen, no sé cuándo es, porque él los va a entrar directamente a su próximo curso. Recuerden ustedes de que no sabemos si las clases van a ser presenciales o van a ser virtuales. Si continúan virtuales, porque el virus continúa latente, ¿verdad? El virus sigue al frente. Un poco más complicado, porque si ya notariado 4 eran escrituras públicas, eran instrumentos públicos, era trabajo dentro del protocolo. Notariado 3 es trabajo fuera del protocolo y es más voluminoso. A veces porque en el bufete vamos a tener muchos procesos sucesorios intestados o testamentarios. Eso siempre hay. Y vamos a tener, cuando hacemos un proceso sucesorio intestado o testamentario, nosotros a veces encontramos en los documentos que nos llevan quienes nos requieren problemas con los nombres y apellidos, y entonces ahí aparece la identificación de tercero. A veces el proceso sucesorio intestado testamentario va a amarrar a la identificación de tercero, va a la parte de la identificación de tercero. No puede caminar el proceso sucesorio si no hacemos la identificación de tercero. Posiblemente el causante puede ser de los hijos, de los nietos, puede ser de todas las personas que tienen derecho a la sucesión. Entonces, la clase está muy bonita porque van ustedes a iniciar en su tema de la identificación de tercero, la rectificación de partida y el cambio de nombre. Como notarios, ustedes deben saber perfectamente cuándo les requieren sus servicios por problemas de nombres y apellidos, qué documento van a hacer. No es nada más de sentarse, escribir, cambiar los datos, copiar y pegar. No. En esta clase de hoy, ustedes deben ser sumamente cuidadosos al momento de fraccionar una escritura pública o al momento de hacer una rectificación de partida. Involucrada ahí la identificación de tercero, ¿verdad? Los tres se refieren a haber usado pública y constantemente nombres y apellidos diferentes a los que aparecen en la partida de nacimiento. Inicialmente, la Constitución Política de la República dice en el artículo 3 que el Estado garantiza y protege la vida humana, es decir, a las personas desde su concepción. El Código Civil señala que al que está por nacer se le considera nacido. La persona individual se identifica con el nombre que se inscribe a su nacimiento en el Registro Nacional de las Personas, el que se compone del nombre propio y del apellido de sus padres casados o no casados, que lo hubiesen reconocido. Hubiesen, dice ahí, hubiesen. La identificación de la persona no es un contrato, es la doctrina, es una declaración unilateral de voluntad, por la que una persona declara en escritura pública ante notario que constante y públicamente ha utilizado nombre propio o apellido distinto al que aparece inscrito en su partida de nacimiento. Nosotros, con la edad que yo tengo, a eso le llamamos inscripción, y el primer documento que nos entregaban le llamábamos, no sé si todavía, fe de edad. Así le decíamos, fe de edad. Errores se cometen mucho al momento de inscribir a los hijos. Hay errores aquí que se establece que son de fondo, son de forma. Hay errores por equivocación, porque somos seres humanos.
y por un lapsus calami posiblemente lo cometimos. Pero hay errores que se buscan de propósito y que se consignan de propósito. Y el fin de semana estuve comentando directamente el caso de los nombres y apellidos de mi esposo, que fue asentada su partida con el segundo apellido E, y solo E. Él es Escobar. Los compañeros decían, ¿y por qué no lo componen, licenciado? Pues porque estamos perezosos, no lo hemos compuesto, porque es un trámite que hay que componer. Y con el E se vino y se vino, con el E se graduó, estudió su primaria, se graduó de abogado notario, con el E. Pero al momento de pedir su título de él es perito en soldadura y forja, ahí empezó su problema. Me dijeron, todos sus documentos usted viene como Escobar, pero su certificado de nacimiento dice E. Entonces comete el error y busca a su primo notario para que le corrija el problema, y el primo, en lugar de hacerle una rectificación de partida de nacimiento, le hizo una identificación de persona. Por eso les digo que cuando a su bufete llegue ese problema, deben ver bien qué documento van a hacer. Le hacen una identificación de persona y con esas continúa hasta que aparece RENAP, ¿verdad? Viviendo RENAP 2010, creo yo, aparece RENAP. Y en RENAP le entregan su DPI como E. Y ahí le dije, tu problema no ha sido resuelto. La identificación de persona no corrigió tu asiento original. La identificación de persona solo le tapó un problema de todos los muchos que venían encima. Pero a ti te convenía una rectificación de partida encima. Esa identificación de persona que cargas es inválida. Hay que buscar su nulidad. Hay que anularla. Porque tu primo no te podía hacer notaria. No hay bienes, no hay nada, pero si él se va antes y yo me voy después, va a estar complicada la pensión alimenticia. La pensión, pues sí, por vejez, ¿verdad? Que de por sí muy buena la que da la Universidad de San Carlos, ¿verdad ustedes? Ahí vamos a tener problemas. Si yo me voy antes, pues ahí ya se queda él con el problema, ¿verdad? Pero sí, ustedes como notarios deben saber perfectamente qué documento se va a hacer. Entonces, la identificación de persona es aquella en donde constante y públicamente he utilizado nombres y apellidos distintos a los que aparecen en mi partida de nacimiento. Pero mis nombres y apellidos han sido utilizados en el área social, en el área cultural, en el área profesional, en el área estudiantil. No es error que tenga mi partida, es que todas las personas me conocen con esos nombres. Y yo comentaba mucho mi nombre y los problemas que me da mi nombre. Dice que si hay clases hoy miércoles, dice. Le contesto, ¿verdad? Ya le contesté porque ya está preguntando. Bueno, entonces ponía como ejemplo los problemas de mi nombre. En muchos lugares me colocan Mirtala con H, cuando mi partida de nacimiento dice Mirtala sin H. En muchos lugares dicen Mirinda, cuando mi apellido es Miranda. Dicen Baltasar, Balcárcel. Y dicen una cantidad de apellidos cuando mi apellido es Balcázar. Dicen Claudia, Claudette y una serie de nombres cuando mi nombre es Claudina. Algunas veces, en algunos contratos de trabajo que he hecho, que donde trabajé en algunos lugares, hay error en mis nombres y apellidos. Algunas veces me pagaban algunos un cheque con mis nombres y apellidos malos.
Todo eso me orilló a hacer una identificación de persona. Si ustedes si ingresan a Google con mis nombres y apellidos, ahí les va a aparecer mi CV y ahí van a lograr ver ustedes todos los nombres y apellidos que tienen mi certificación de nacimiento, porque ahí aparece mi expediente completo y van a ver que mi certificación de nacimiento abajo, antes decía al margen, se colocaba abajo, van a aparecer no sé cuántos nombres y apellidos que me hicieron en mi identificación de persona. Pues que están preguntando aquí mis muchachitos, dice. Clase de plan diario, miércoles 5:30. Ah, tal vez pensó que algún refuerzo de clase, ¿verdad? Iba a haber, pero hay de sábado y domingo. Pero si quieren ingresar, yo creo que pueden, ¿verdad? Yo creo que, o no, solo tienen código normal. Bueno, entonces yo me vi en la necesidad de hacer una identificación de persona, porque ya era demasiado. Comentaba que al extremo, cuando uno antes, ¿verdad?, daba su NIP para la factura y no estaba tan actualizado el sistema como ahorita. Ahorita ya no tengo ese problema, ¿verdad? Y le decían, ¿cuál es su nombre? Le decían. Al final yo opté por decir Claudia Miranda. Ya no dije mi nombre, porque en una de esos dice, mira la baranda, Mirta la Miranda, y me dice la señorita, mira la baranda. Le dije, al extremo. Algunos decían Mirinda, Martala, Marsala. Esa era mi relación, mi asiento de partida y nacimiento. Mi inscripción inicial, esa estaba perfecta, esa no tiene ningún problema. Los nombres y apellidos de mi papá están perfectamente puestos en mi partida de nacimiento. Entonces ahí no corresponde una rectificación de partida de nacimiento. Ahí lo que corresponde con mi problema en las relaciones sociales, culturales, profesionales, emocionales y de toda índole que ustedes quieran, lo que corresponde es una identificación de persona. Hago toda esta referencia y hago todo este análisis para que al momento que ustedes sean requeridos en su bufete, sean cuidadosos para ver qué es lo que le van a hacer al cliente. Y no, al final, la identificación de terceros se cobran más honorarios que una identificación de persona o una rectificación de partida. Entonces, si es por honorarios, no juguemos con los honorarios, sino juguemos con que le vamos a solucionar el problema a la persona que está requiriendo nuestros servicios. Entonces dice que la identificación de persona es porque se ha usado en forma constante y pública, dice nombre propio o apellidos diferentes a los que constan en la partida, también cuando se utiliza incompleto el nombre o se omite alguno de los apellidos que corresponden. Si ven este concepto, digamos, ¿verdad?, se refiere a nombres y apellidos de manera indistinta. Quiere decir que la identificación puede ser por los nombres o por los apellidos. Muchas veces a las personas se les dice de una forma y en realidad el asiento de la partida o la partida de nacimiento tiene otra. Yo conozco a una señora que se llama Marina, pero su certificación de nacimiento dice Elvia Isabel. Completamente. Entonces ella tuvo necesidad de hacer una identificación de personas. Así que es importante hacer la diferencia entre identificación de persona e identificación de tercero, acta de notoriedad. Y también es importante saber en qué momento nos corresponde hacer una rectificación de partida de nacimiento. Aunque se refiera a lo mismo, el cambio de nombres, se refiera a nombres y apellidos, el cambio de nombre es otro tema. El cambio de nombre lo que busca es quitarnos el nombre que no nos gusta, porque es feo, porque no lo entendemos, porque no nos gusta. Pero muchas veces lo que busca con el cambio de nombre es quitarnos el apellido, el papá o la mamá que
bien nos fue con él o bien nos fue sin él, ¿verdad? A veces ese es el tema también. El cambio de nombre lo tengo en el programa porque se refiere a los nombres y apellidos. El Código Civil en su articulado nos explica el tema de nuestra escritura pública. En su momento dice que la personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Pero al que está por nacer, dice, se le considera nacido para todo lo que le favorece. El artículo 4 de su Código Civil dice que la persona individual se identifica con el nombre con el que se inscribe su nacimiento en el registro civil, el que se compone del nombre propio y apellido de sus padres, casados o de sus padres no casados que lo hubieran reconocido. Los hijos de madres solteras serán inscritos con los apellidos de esta y los hijos de padres desconocidos serán inscritos con los nombres que les dé la persona o institución que lo registre. Hay algunos niños que no se sabe quiénes son sus padres. Se recuerdan ustedes que a veces logramos detectar posiblemente en un carnet que tengan ellos a la vista. Que dice Juan Pablo Expósito, dice, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Que a veces lo hemos visto en algunos lugares. De ahí dice también que la madre, dice, o quien ejerza la patria potestad, dice, puede acudir al registro civil a inscribir a su hijo si es mamá soltera, si le decimos mamá, con sus nombres, con sus apellidos que ella tenga. Esta es una reforma no tan nueva, ¿verdad? Tiene ya sus años. Porque nosotros inscribíamos a los niños, digamos, Juan Pablo López, único apellido. El López era de la mamá, porque el papá no había ido a hacer el reconocimiento. Pero el artículo 5 dice que el que constante y públicamente use nombre propio o apellido distinto al que consta en su partida de nacimiento o use incompleto su nombre o omite algunos de sus apellidos que le corresponden, puede establecer su identificación, que es el tema de hoy, ¿verdad? Mediante, dice, declaración jurada ante notario. No hay otro funcionario público, funcionario público, ante quien podamos arreglar este problema de nuestros nombres y apellidos. Eso lo hacemos nosotros los notarios. En derecho penal eso es diferente, ¿verdad? Porque en derecho penal y procesal penal, cuando se dictan sentencias y vemos los errores en los nombres, ahí sí el mismo Código Procesal Penal, no me acuerdo qué artículo, sí tiene la opción en donde nosotros podemos decir Juan Pablo López Contreras y o Juan Pedro López Contreras y o Juan María López Contreras. De todos son nombres, decimos en la sentencia, que corresponden al mismo procesado, pero esa es otra cosa, ese es el Código Procesal Penal, creo que en uno de sus artículos es el que establece esa facultad de poder corregirlo. Pero en sí, si les pasa lo que estoy comentando, eso sí tiene que hacerlo un notario, eso no lo puede hacer el ministro del culto, el alcalde, no se puede, ¿verdad? Dice, también puede hacerse la identificación de persona por cualquiera que tenga interés, dice, conforme el procedimiento establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil. Y cuando nos envía el Código Procesal Civil y Mercantil a hacer ese tema de los nombres y apellidos, nos está mandando a hacer una identificación de tercero. Esa está regulada en el Código Procesal Civil y Mercantil. Dice, de hacer notar que al momento de faccionarse la escritura pública de identificación de persona, esta, como ha quedado anotado, se hace solicitando la intervención del notario. Dice, la diapositiva es un contrato, pero ya les dije que no es un contrato, es una declaración unilateral de voluntad, ¿verdad? Y el testimonio de la escritura pública en donde hacemos constar la identificación de persona, esa se manda a inscribir al Registro Nacional de las Personas. El sábado hacían muchas preguntas, que voy a ver si me recuerdo de todas para podérselas comentar, porque también es de interés del curso.
Y decían que al hacer la identificación de persona, se tenía que ir a donde sacaron sus títulos. Sí, como ustedes la inscriben en RENAP, ellos les hacen la anotación en el asiento de su partida. La certificación que les dan es la que tal vez por medio de un memorial sencillo mandan ustedes a hacer las correcciones. Pues no correcciones, no le llamamos correcciones, tal vez sí es rectificación, pero mandan ustedes a hacer las anotaciones a donde es. Consideran ustedes que tienen el problema, pongan ustedes que tengan un problema de su nombre y en el registro de la propiedad está el problema. Entonces se manda el testimonio con una certificación de RENAP para que hagan la anotación en el registro de la propiedad diciendo que Juan, Pedro y María son nombres que corresponden e identifican a la misma persona, pero sí se debe hacer. Esas son obligaciones posteriores. Yo he visto que a veces los notarios ese tema se lo dejan a la persona que les requirió sus servicios. Y la persona que requirió el servicio es quien anda en los registros con el testimonio buscando las anotaciones. Pero yo creo que eso no es así, ese es problema de nosotros. La escritura pública de identificación de persona ya con su inscripción debida, esto lo pueden hacer ustedes y llegar a los colegios profesionales, al Registro General de la Propiedad, al Departamento de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, DICAP, al Catastro Municipal. Si se dan cuenta, estoy mencionando todos los lugares en donde de cualquier forma vamos a estar. Si tenemos un bien, registro mercantil, si tenemos una sociedad, al registro de la propiedad intelectual, si hemos escrito algunos libros, si hemos hecho algunos inventos. Allá es a donde se manda el testimonio para que hagan las anotaciones y decir que A, B, C y D son nombres que corresponden e identifican a la misma persona. Entonces, a eso se refiere la parte final de su diapositiva. Obligaciones. Yo quisiera leer las obligaciones, pero las que están en el libro. Esas quisiera leer porque las que están en el libro no merecen una crítica, pero sí merecen un agregado. Recuerden que el profesor que nos hizo el favor de hacer este libro, no tenemos por qué criticarlo. En las obligaciones previas al otorgamiento de esta escritura de identificación de tercero, que la vamos a leer, tenemos que pedir el documento personal de identificación de quien requiere nuestros servicios. Recuerden que la identificación de persona también podemos hacer una identificación de un menor de edad. Si hacemos la identificación del menor de edad, son los padres los que deben requerir nuestro servicio. Pero elemental para esto es la certificación de la parte de nacimiento, porque ahí es donde vamos a ver claramente cómo se llama, sus nombres y apellidos. Y de ahí le preguntamos a la persona todos los nombres y apellidos que quiera. No olvidemos que si hacemos una escritura pública de identificación de persona hoy y la mandamos a escribir mañana, y ya el viernes ya la tenemos, y a la otra semana ya se hicieron todas las anotaciones en todos los registros, en todos los lugares donde haya necesidad, y de repente aparece la persona y dice, mire, se me olvidó que no me agregó estos 2 y 3 nombres. Entonces lo que podemos hacer no es otra identificación de persona, es una ampliación de la identificación de persona que hicimos. Siempre compareciendo a la persona que está requiriendo nuestros servicios, ¿verdad? Entonces, muchos notarios lo que hacen es otra. Y si a usted se lo dio 5 veces, si llega 5 veces para el notario, bueno, porque lo hace 5 veces, ¿verdad? Y así le va a cobrar también. Pero lo que en realidad se acostumbra a hacer es una ampliación. Las obligaciones instantáneas, pues hemos platicado tanto con ustedes de ellas que yo digo que ya hasta aburridos los tengo. 15 clases el día de hoy, 15 veces he dicho las obligaciones instantáneas. Las obligaciones posteriores de esta, pues igual. Hoy 15 veces que les digo el cumplimiento del artículo 37 de su Código Notarial.
el testimonio especial, ¿verdad? Yo les mandé en el chat ahí. Bonito ese chat, y muy bonito porque mandé el listado de notarios que salió publicado hoy. Creo que salió publicada la cantidad de notarios que están inhabilitados. Entonces ahí preguntaron, ¿y cómo se habilita? Y alguien ahí inmediatamente contestó, de esta forma se habilita. En el caso del testimonio especial y que ustedes salgan inhabilitados, se habilita llevando el testimonio especial, pagando su multa y pasando a una de las ventanillas. Bueno, en Guatemala, aquí en los departamentos debe ser diferente, pasando a una de las ventanillas, hay decir que ya se cumplió. Entonces de ahí pasan 3 días, creo yo, y ya los vuelven a habilitar. Ahora díganme ustedes, ¿por qué no escriben ustedes un poquito de eso? ¿Quién? Ay, espérenme. Permítanme un ratito. Dice que no ha llegado el examen para ustedes. Mejor que no haya llegado el examen. No ha llegado. Ya avisé. Miren qué tremendo, porque uno cree que lo manda en la computadora y no sé. Bueno, ya avisé que ya se fue. Va, digan. Nos toca en política criminal platicar un poquito de las nuevas tecnologías y que en esto vea rapidito se da uno cuenta. En cambio antes tenía como que llegar a su correo electrónico, abrir, hoy el correo electrónico anda en esto. La última clase de política nos toca platicar un poquito del Facebook, del correo electrónico, del Messenger, de todo eso vamos a platicar. Bueno, ya, bueno, no se fue, entonces voy a averiguar por qué no se fue, ¿verdad? No voy a volver a mandar. Bueno, entonces el testimonio especial les mandé el listado de los estimados colegas que están inhabilitados, pero ya se van a habilitar. Y les decía, ¿por qué no escriben su tesis sobre eso? ¿De quién controla ese lapsus de inhabilitación que hubo entre la publicada de la inhabilitación y la habilitación cuando se dio cumplimiento? ¿Quién controla que en esos 3 o 5 días aquellos inhabilitados hayan o no hayan hecho notariado? Muy bonito, ¿eh? Así se controla porque ellos mandan el Estado, por lo menos a finanzas ya no puede comprar protocolo. Pero a SATE ya no puede comprar protocolo, pero nadie sabe que usted tiene protocolo en su casa, pues sí que usted sí hizo instrumentos públicos, pues nadie lo sabe, ¿verdad? Entonces eso es bien difícil, pero en su momento se platicaba un poquito de eso, de la inhabilitación y el primer paso de la obligación posterior, en que los testimonios y todos los actos notariales tuvieran un sello de agua. O sea, yo para poder hacer un acto notarial voy a comprar mi hoja, ¿verdad? Decían, no, sale muy caro, sello de agua, total. Siempre hubo problemas con el derecho notarial y hasta la fecha sigue el código por ahí, ¿verdad? Entonces, el cumplimiento del artículo 37 de su código notarial no lo puede pasar desapercibido, porque si lo pasa desapercibido va a colocarse en serios problemas. El primer testimonio, pues debe hacerse como corresponde, porque el siguiente paso a la firma de la identificación de persona es precisamente la inscripción en el RENAC. Hay que mandarlo a inscribir, porque de nada sirve hacer la escritura pública y no obtener la inscripción. No tanto sirve la razón registral, sino la anotación que van a hacer en la partida, ¿verdad? Porque la razón no la vamos a andar para arriba y para abajo por el primer testimonio. Lo que sí vamos a andar
va a ser una certificación donde está la anotación. Entonces, eso no se debe olvidar. En cuanto a los impuestos, el primer testimonio no es un hecho, no provoca un hecho generador. O sea, el primer testimonio de la identificación de persona, lo único que le deben agregar a ustedes es un timbre de a 50 centavos fiscal para la inscripción registral. Nada más. Otro tipo de impuesto, la identificación de persona, no lo lleva. El testimonio especial, pues ese sí ya saben ustedes que es timbre notarial, ¿verdad? Y en este caso, el testimonio especial de la identificación de persona es un timbre notarial de 10 quetzales. Esto porque no tiene valor, ¿verdad? No colocamos ningún valor a la escritura pública. Entonces, ya sabemos que cuando es de valor indeterminado, pues lo que se le coloca de impuestos son 10 quetzales. Cuando es de valor determinado, es el 2 por millar. Y si no llega al millar, nunca menor de 1 quetzal ni mayor de 300 quetzales. Ya les comentaba que hay un pleito ahí porque tiene que subir, dice el 2 por millar, que no haya tope, que no haya límite máximo, sino que se quede sin el máximo. Entonces, imagínense ustedes cuánto vamos a pagar con nuestros contratos de 1.000.000 de quetzales, cuánto sería de impuesto notarial. Hasta la fecha no se ha tocado eso, pero como ahora estamos en un problema, ¿verdad? Con que se requieren algunos impuestos para suplir algunas necesidades, muchas que ya de por sí tenemos, ¿verdad? Puede empezar el problema del subsidio que nos están dando con la gasolina y el diésel, ¿no? Podría ser, ¿verdad? Entonces, todos esos impuestos que han quedado dormidos, puede ser que los reavive. Está entonces en su página 301, está la escritura pública de identificación de persona. Y en ella el doctor Nevin Muñoz hace ver el número, el lugar, la fecha, el ante mí, la comparecencia de una persona con todos sus datos de identificación, su documento personal de identificación y también el requerimiento que le asegura hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que solicita sus servicios notariales para que se le pueda hacer una escritura pública de identificación de terceros. En la primera cláusula, el notario hace la advertencia del delito de perjurio por si lo que está declarando es falso, ¿verdad? Hace la advertencia. En la segunda cláusula se hace un análisis en relación a los datos que identifica a la partida de nacimiento, partida número 10, folio 10, del libro 10, de nacimientos, de tal lugar si ustedes quieren, y si no, ya ahorita del nacimiento, del Registro Nacional de las Personas. Aquí dice nacimiento del Registro Civil de la Vía de Zaragoza, dice municipio de departamento de Chimaltenango, pero esto lo hicieron en el 2015. Tal vez todavía no se sabía perfectamente de que en cualquier lugar podemos pedir nuestra certificación de nacimiento, ¿verdad? En la tercera cláusula, la compareciente declara que su nombre es el que está sentado en la partida de nacimiento, pero que constante y públicamente ha utilizado los nombres de A, B, C, D, E, F, todos los nombres que quiera. Ahí es el momento de colocar todos los nombres. Y que en la cuarta, pues, cláusula cuarta, quinta, sexta, y no sé, las cláusulas que ustedes quieran colocar a su instrumento público, es cuestión de ustedes. La redacción, siempre les he dicho que la redacción es a título personal. Una buena o mala redacción es mía. Te puedo decir todo lo que quiera, pero la parte legal, la parte que en realidad tengo que colocar para que produzca efectos jurídicos, no la puedo obviar. Es así, la tengo que... ¿Se acuerdan aquella cláusula compromisoria que vimos hace 8, creo yo, hace 15? Que nos decían los de la ley de arbitraje, ¿verdad? Nos decían
escriba lo que quiera, pero esto no lo vaya a olvidar, decía, ¿verdad? ¿Se acuerda? Doy fe de todo lo declarado, de haber tenido a la vista el documento personal de identificación, la certificación de la partida de nacimiento, de haber leído íntegramente el escrito al requiriente, quien entera de su contenido, objeto, valor, registro, si ustedes quieren, y demás efectos legales, la ratifica, acepta y firma. Hasta ahí, la identificación de persona, la escritura pública, la semana 15, hasta ahí yo reviso si hay preguntas. Y si no hay preguntas, entonces me tocaría platicar con ustedes algo muy rápido, que es la identificación de tercero o acta de notoriedad. Bien. No tenemos preguntas. Yo creo que aquí sí hay. Tampoco. Qué bueno. Seguimos pues. ¿Qué es la identificación de tercero o acta de notoriedad? La identificación de tercero o acta de notoriedad se refiere también al mismo problema de los nombres y apellidos de una persona. La identificación de tercero, dice, la hace la persona. Hay una diferencia muy puntual en una y otra. La identificación de persona se hace acudiendo al notario pidiendo que en escritura pública haga constar ese problema que tenemos. La identificación de tercero generalmente se hace cuando la persona ha fallecido o bien cuando la persona no quiere comparecer ante notario a hacer su identificación de persona. No quiere, no está aquí, no puede acudir o por cualquier circunstancia, pero en un 90% la identificación de terceros es cuando la persona ha fallecido y descubrimos al inicio del proceso sucesorio que estamos haciendo que esta se llamaba Paula, pero que en realidad no se llamaba Paula, que siempre se llamaba María, ¿verdad? Y que eso está en su parte de nacimiento, pero en muchos documentos le aparecía Paula. Entonces acudimos a la identificación de tercero. Los supuestos para la identificación de tercero yo logro encontrar, igual que el libro, ¿verdad? 3 supuestos para la identificación de tercero. La petición la tiene que hacer otra persona, no es el interesado. Si se dan cuenta, la identificación de persona sí es el interesado, si soy yo que le pido al notario que actúe. La petición se hace ante juez o ante notario, esa es la diferencia, porque la identificación de persona siempre va a ser ante notario. La identificación de tercero la puedo hacer por la vía judicial. De hecho, el tema está fundamentado en el Código Procesal Civil y Mercantil. Este tema no está en el decreto 5477. El decreto 5477 es una ley reguladora de la tramitación de jurisdicción voluntaria. La rectificación de partida y el cambio de nombre que sigue a este está contemplado en el decreto 5477. Pero también el Código Procesal Civil y Mercantil contempla el poder trabajar esos temas de manera judicial. El tercer presupuesto dice que la persona cuya identificación se solicita tuvo que haber usado en vida, dice, constante y públicamente nombres y apellidos distintos a los que aparecen en su partida de nacimiento. Y aquí agreguémosle un cuarto presupuesto que podría ser que la identificación de tercero opera también cuando la persona no quiere comparecer ante notario a hacer su identificación de persona, ¿verdad? Antepenúltimo tema, ya vieron que hoy sí vamos a terminar muy temprano, los voy a dejar descansar muy temprano, pero no es que quiera yo terminar temprano, sino estoy apurándome un poquito porque fíjense que no tuvimos electricidad y hasta ahorita
hace un rato, como a las 5 vino la electricidad y mi compu está bastante descargada y esta no se carga si la electricidad no está al 100. Entonces estoy aquí en mi trabajo, en tribunales, y solo la mitad tenemos luz, la otra mitad no. Entonces, aunque esté conectada, pero si no está al 100 la electricidad, no carga la compu. Entonces, también por eso vamos a terminar. Mira, rectificación de partida. Yo creo que al inicio de la clase les comenté un problema personal, ¿verdad? Como ejemplo, a él le correspondía la rectificación de partida, no la identificación de persona. Equivocadamente le hicieron una identificación de persona. Dice que la rectificación de partida constituye, dice, un procedimiento a través del cual se pretende aclarar la verdad alterada por error o malicia. Tiene los dos, error o malicia. En estos casos donde se produce la corrección de la falta, se modifica y se subsanan los defectos de la partida. Cuando en el acta dice se hubiese incurrido en omisión, error o equivocación que afecte el fondo del acto inscrito, el interesado puede acudir ante notario para que con audiencia al registrador civil, que en este caso sería el registrador civil del Registro Nacional de las Personas, resuelva sobre la procedencia de la rectificación y, lógicamente, al resolver sobre la procedencia de la rectificación, se proceda también a hacer la anotación en la partida correspondiente. Ser en la partida original, ¿verdad? Este tema de rectificación de partida, su próximo curso, Notariado 4, contempla este trámite en la vía notarial. Pero si usted considera que va a tener problemas con su cliente, lo puede hacer en la vía judicial. Si usted considera que va a tener problemas con la rectificación que va a hacer, porque el esposo de la persona que le está requiriendo le va a provocar problemas, entonces acuda a la vía judicial. Las diferencias de una y otra son bastante grandes. En la vía notarial, yo creo que la hacemos hoy, nos firman hoy hacemos la primera resolución, hoy mismo escuchamos a los testigos y hoy mismo le corremos audiencia al registrador civil. Ahí nos quedamos paraditos, ¿verdad? Porque nos quedamos a esperar que el registrador civil nos responda. No creo que nos se tarde tanto, ¿verdad? Cuando eso está tan tecnológicamente hablando tan rápido, ¿verdad? Posiblemente la próxima semana ya nos responda el registrador. Estoy hablando de la vía notarial, ¿verdad? Con la respuesta de él, posiblemente le corramos audiencia a la PGN. Yo creo que aquí la intervención de la PGN es opcional. Pero si no lo hacemos así, corriendo de audiencia a PGN, creo que podemos dictar el auto final. Estoy hablando de 15 días o un mes. En la vía notarial, 20 días. Dictamos el auto final y lo mandamos a inscribir. Posiblemente ahí se nos va a tardar unos 2 o 3 días. Posiblemente. O más, no sé. Yo ya no hago eso porque desde un año antes de la pandemia ya no, cuando yo daba mi clase, de esta clase yo iba a visitar a los registros, iba a indagar y todo. Desde la pandemia recuerden que todos tenemos cierto temor de andar ahí en la calle. Todavía está eso. En la vía judicial, si ustedes van a hacer esta rectificación de partida en la vía judicial, se involucran en otros problemitas más serios. Y no es porque uno quiera atrasar los expedientes, es porque el procedimiento en la vía judicial así está. Es más, obviar un paso de estos provoca un amparo por una violación al debido proceso. En la vía judicial ustedes ingresan su demanda con todas sus pruebas o su memorial con todas sus pruebas. Y como el juez tiene una buena cantidad de expedientes,
Posiblemente no les firme hoy, posiblemente les firme mañana o pasado. A mí ayer me dejaron 10 expedientes, pero como los expedientes iban ocupando un quinto espacio, hoy saqué las 4 filas anteriores. Hasta mañana llevo 3 días. La ley establece que son 24 horas para resolver, pero también nosotros nos defendemos por exceso de trabajo. En la vía judicial, para usted recibir su primera resolución, tiene que ir el notificador a hacérselos. Concretizando entonces, ya no hablar tanto, ¿va? Porque de esto, ¿cómo? Dejo de estar hablando. En la vía notarial, este trámite de rectificación de partida es posible si el notario es muy bueno, diligente y ordenado. Posiblemente terminemos esto en unos 20 días. En la vía judicial, yo creo que nos llevamos unos 6 meses. Por eso se aconseja mucho la vía notarial. El problema que ustedes tenían, yo creo que ahora ya no lo tienen, es que para hacer su práctica civil y familia, que les involucraban un par de temas de estos, siempre les pedían, ahorita no sé, yo creo que ahorita laboratorios hay, ¿verdad? Siempre les pedían una rectificación de partida en la vía judicial. Entonces tardaban bastante. Esa, al igual que la anterior, tiene presupuestos también para que se pueda dar. El primer presupuesto dice que el nacimiento de la persona esté inscrito en el Registro Nacional de las Personas con error de fondo. Error que afecte directamente toda su vida, todo su desenvolvimiento en todo sentido y que el fondo sea tan grande que no le permita acceder a ciertas cuestiones de su vida, porque eso lo tiene estancado. El segundo presupuesto dice que el nacimiento esté inscrito en el Registro Nacional de las Personas y que tenga una omisión de una circunstancia esencial parecido al primero, ¿verdad? Casi que dijera lo mismo. Y el tercero, que el error o equivocación afecte el fondo del acto inscrito, amarra los dos anteriores, ¿verdad? Y el cuarto dice que se puede rectificar la inscripción de partida de nacimiento, partida de defunción y partida de matrimonio. Eso es lo bonito. Al momento de inscribir una defunción, yo me puedo confundir. Y entonces en determinada institución a mí me piden la certificación de la defunción de mi mamá. Y esa está mal inscrita, entonces tengo que regresar a hacer la rectificación y poderla llevar a donde me la están pidiendo, ya con esa corrección. Partidas de matrimonio también, en algunos años, hacíamos los avisos de matrimonio, nos sellaban y nos íbamos. Con el paso de los años llegaban las personas y decían, mire, no inscribieron mi matrimonio. ¿Qué pasó con mi matrimonio? No fue inscrito mi matrimonio. Entonces ya regresamos a registros civiles. ¿Qué pasó? Es que tiene este error. Hoy ya no nos pasa mucho eso porque la misma tecnología permite que desde el momento que nos acercamos a la ventanilla a hacer la inscripción, ahí mismo revisan. Y si el aviso lleva un error, nos avisan ahí mismo, compóngalo. Pero como hoy estamos más modernos, la manera virtual nos permite enviar a través de un correo, una página, no sé, el aviso. Y en la misma nos lo regresa y nos dicen, tiene este y este error. Lo componemos, lo que no sucedía antes. Yo todavía soy una de las personas de que todavía vengo trayendo ese registro civil de antes, con errores y errores, y que no se componía porque uno nunca regresa a la inscripción a ver si la habían hecho o no. Uno se conformaba con la recepción, con el sello de recepción y agregarlo al protocolo, porque el matrimonio por lo menos se protocolaba y el aviso que uno da forma parte de los atestados, a la fecha forma parte de los atestados. Entonces, estos son los presupuestos de la rectificación de la partida de nacimiento. Tenemos también aquí, ay Jesús santo,
siguen los de la U. Ya les dije que estoy dando clases. Ya les dije que estoy dando clases, que me permitan un momentito, que ya voy a mandar, pero dice que ya se van a ir. Ay, que me espero. Mi hoy. Bueno, cambio de nombre. El cambio de nombre, como lo dije al inicio, es otra cosa, ¿verdad? El cambio de nombre no tengo problema con mi partida de nacimiento, con mi inscripción de nacimiento. No tengo problema con haber usado pública y constantemente nombres diferentes. No, el cambio de nombre es una situación que no me gusta mi nombre y lo quiero cambiar. Muchas personas que les han puesto nombres extraños y hoy ya están grandes, ya son jóvenes, regresan y miran su nombre y dicen cómo se les ocurrió. Registro Nacional de las Personas tiene su hojita, ¿verdad? En la puerta de entrada, casi todos los registros estos lo tienen, donde dice nombres que no le debe colocar a sus hijos. Y entre ellos aparece Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Lionel Messi, pues Lionel está bonito, pero ya que le pongan a su hijo Lionel Messi ya está fregado, güey. Yo decía el nombre de una mi amiga, Reina Isabel. Pues Reina es un nombre nuestro, Isabel también es un nombre nuestro, solo que así se llama la de la monarquía, ¿verdad? Muchos nombres feos. Yo tengo mi amigo que se llama Mike Tyson. Fue mi alumno, Mike Tyson. Yo le decía, pero es que ese nombre luchador. Lástima me pusieron y todo el mundo le decimos Mike. Muchos. Nicolai, se llaman las patojas, se llaman Nicolásas. Nicolai. Alison Garden, se llama una niña Alison Garden. ¿Qué es eso en inglés? El problema es que uno de padre le coloca esos nombres a los hijos, pero cuando los hijos crecen ya no les gusta. Muchas personas de mi edad y tal vez de unos 35, tal vez no, 40 años, de 40 años para acá, para adelante, para 60, 70. Los nombres que le colocaban los padres eran los nombres que se miraban en el almanaque. Yo les decía a los chicos que tengo un almanaque aquí. Ahí está, y lo miran ustedes, miren. Ese ya no trae nombres, ¿verdad? Pero cuando era el nacimiento de un hijo, los padres lo primero que iban era ir al almanaque y ver qué santo se celebraba ese día. Y ese era el nombre que le ponían a los hijos, pero en realidad habían veces de que los nombres no eran muy buenos. Y entonces esos nombres llevaban a los hijos y de ahí fue que nació este problema. Bueno, ahora Renat nos quitó trabajo ahí. Porque Renat al poner esa su hojita ahí donde dice no le puede poner estos nombres a los niños, ya nos quitó el chance de hacer nosotros los cambios de nombre. Al igual las rectificaciones de partida, ahora estoy yo sabiendo que tienen un formulario donde ustedes pueden decir, mire, este problema tuve mi partida, y si ellos lo consideran, se lo corrigen sin llegar ustedes al requerimiento del notario, ¿verdad? Pero en fin, nosotros mismos estamos haciendo que nuestro derecho notarial vaya yéndose poco a poco. Comentaba lo de las adopciones, ¿verdad? Las adopciones eran un tema notarial y ahorita ya no. Nosotros no hacemos adopciones, todo es de manera judicial, ¿verdad? Pero ni siquiera una legalización de firma hacemos. Entonces dice que la persona que por cualquier motivo desee cambiar su nombre lo debe solicitar, aquí dice por escrito, al juez de primera instancia de su domicilio. Cuando se establece esto, que juez de primera instancia, es porque estamos observando que el cambio de nombre se puede hacer en la vía judicial, ¿verdad? Lo podemos hacer en la vía judicial. Y también dice que cuando requiera y quiera cambiarse el nombre, lo puede hacer por la vía notarial y debe expresar los motivos que tenga, dice, para hacerlo. Pero eso, si yo quiero, expreso los motivos y si quiero, pues no los expreso, ¿verdad?
También es necesario informar al juez o al notario, pero como en nuestro curso de notariado ya no hablemos de juez. Es necesario informar al notario el nombre que queremos asumir. Este proceso voluntario o esta jurisdicción voluntaria de cambio de nombre es uno de los un poquito más caros. Bueno, también está el proceso sucesorio, que ya de por sí es un poco elevado en los honorarios. Este trae como consecuencia algunos edictos. 3 edictos, 7 publicaciones, el primer edicto 3 publicaciones, el segundo edicto 3 también, y el último edicto que es como quedó el nombre, ¿verdad? Ahí todavía hay un tiempo de 10 días, creo que son 10 días, para que alguien que no le guste el nombre que yo me estoy poniendo se oponga. Al oponerse, nosotros tenemos que escuchar a la persona que se está oponiendo y si es válido lo que está diciendo, pues ya tomaremos una actitud notarial de continuar con el trámite o no. Generalmente en estos casos lo que hacemos es que cuando hay una oposición, nosotros inmediatamente dejamos de actuar como notarios y lo enviamos para que sea un juez el que al final resuelva. La oposición se puede dar por muchas circunstancias. Es posible que yo me quiera llamar Álvaro Azúa. ¿Y cómo van a decir los hijos? ¿Y cómo se va a llamar así como mi papá? Es posible que yo quiera. Mencionaba el nombre de la presidenta de la Corte el fin de semana, ¿verdad? Entonces ella podría decir Silvia Patricia Valdés Quesada, y como que estas quiere ser como mi nombre. Y con ese nombre le van a hacer honores en todos lados. No le va a gustar. Entonces, para eso es el tiempo de oposición, para que yo diga no, porque me afecta por esto y esto y esto. Recibida entonces la información de oposición, y si no hay oposición, pues entonces se manda a publicar un último edicto por una única vez, en donde dice el nombre que al final nos quedó. Los supuestos para el cambio de nombre, que lo solicite el interesado, dice, y que lo haga, que tenga cualquier motivo para hacerlo, dice usualmente, lo que no es de su agrado. Pueden solicitarlo los padres, dice, si la persona es menor de edad. En este caso, lo han solicitado a veces la madre en el ejercicio de la patria potestad, pero ahí como notarios podríamos llegar a tener algún problemita porque en determinado momento y el padre, pues, estaba de acuerdo el padre con ese cambio, no estaba de acuerdo el padre. Podemos, no que lo vayamos a tener, podemos llegar a tener un problema. Entonces, después de la última publicación se dicta el auto final y ese auto final se manda al Registro Nacional de las Personas para que procedan a hacer el asiento. El fin de semana preguntaban ahí que si el cambio de nombre era de fondo, decían, y la rectificación, no sé qué estaban diciendo. El nombre en sí que a ustedes les pusieron, Juan Carlos López Pérez, y se cambió el nombre por Pedro Pérez, porque se quitó el apellido de papá. Sus certificaciones que ustedes pidan después de haber hecho la anotación, siempre les va a salir con el nombre que se cambiaron. Pero el asiento en sí no se va a modificar. Eso no se modifica. Esa es la diferencia en la rectificación de la partida, porque la rectificación de la partida sí modifica el asiento, sí cambia el asiento. El cambio de nombre se queda, solo sea al margen o abajo, donde sea. Se coloca el nombre que decidió tener. La identificación de persona y la identificación de tercero solamente es una anotación para hacer constar que puedo usar el que quiera. El cambio de nombre, por el hecho de colocar el apellido de mi mamá y quitarme el de mi papá, no significa que me va a mover el asiento o la inscripción original, pues asiento digo yo todavía como antes. La inscripción original no me va a mover, no se puede tocar la inscripción original. Esa ahí quedó.
Ahora, si no les gusta el apellido de casados, del apellido del papá, por cualquier circunstancia no les gusta. Ese es otro trámite. Eso es imposible. Si es su papá quien lo fue a reconocer y ustedes ya no quieren que aparezcan esos apellidos, es bien imposible desaparecer los apellidos de la inscripción. Ahora, si este no es su papá, es fácil, porque solo con un examen de ADN se determina que no es el papá y queda anulado el apellido, ¿verdad? Pero hay que ver la ley esta, ¿verdad? Que para qué fue creada la modificación del Código Civil 221, creo yo, ¿verdad? La prueba de ácido desinóculo. Hasta a ver si lo dije bien. En sí, compañeros, los temas de hoy, pues, relacionados a los nombres y apellidos de todos. Termino antes, les dije que iba a terminar antes, dice, ¿saber cuánta batería hay? 12%. Todavía platicamos, ¿va? Veo si hay algunos que quieran hacer algunas preguntas. ¿No? Pero hay unas preguntitas del sábado que vale la pena que les mencione. Dice que en el momento cuando el registro civil estaba a cargo de las municipalidades, dice, ocurrían muchos errores a las inscripciones. Y que esos errores que ocurrían en las municipalidades a las inscripciones son los mismos que estamos sufriendo el día de hoy, sí, porque el registro civil que estaba en la municipalidad, muchos ahí nos inscribieron y muchos todavía estamos vivos, ¿no? Todavía estamos contando el cuento. Esas inscripciones traían muchos problemas y el comentario que les hice de los nombres y apellidos de mi esposo, en donde el señor del papá de él dijo que era él y se quedó con él, pero en realidad el nombre, el apellido de él, que tendría que asumir por la mamá, es Escobar. Pero como él llegó y dijo, este quiero, este pongo. Hoy no, hoy tenemos eso bastante sofisticado. Recuerden ustedes que los bebés, la inscripción de sus piecitos, las manitas, todo. Recuerden que una vez platicamos de política criminal en relación a las impresiones digitales. Son únicas. Solo el dueño de la mano y del dedo lleva eso, nadie más lo lleva esto, todas estas cosas. Por eso ya ven ustedes que en las películas han visto que cuando quieren abrir una puerta o arrancar un carro, andan con el dedo ahí, lo ponen. Y han visto ustedes la impresión que se coloca en los celulares. Otra impresión no se puede. Y en los bancos también ha sido así, ¿verdad? Ya me estoy ahogando. Bueno, tema de hoy, tema 15. Estamos a una clase y se termina. Espero estén estudiando, espero en su tarea número 2 les haya ido muy bien y que 20 sobre 20 sea eso magnífico. El examen final, al igual, voy a darles algunos tips también para que ustedes puedan responder. 1 de junio es la última clase, ¿verdad? Con ustedes. 1 de junio creo que es miércoles, ¿verdad? Vamos a ver, 1 de junio. Sí, ahí está el almanaque, 1 de junio, miércoles. Última clase con ustedes, entonces voy a tratar de dar mi clase, esa es larga, esa clase sí es larguita, pero los últimos 5 minutos los voy a tomar para dar una instrucción de cómo responder el examen final, así como lo hice con el segundo parcial, ¿verdad? Para poderlos apoyar. Cuídense mucho, pasen buena noche y ya saben que estamos a la orden. Hasta luego.